Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63,072 servicios a 9,607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. ¿Qué tal, familia? Nos da mucho gusto saludarlos. Sí, nos da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días. Te invitamos a que te quedes a alabar a Dios en esta mañana. También te invitamos a que sigas escuchando la serie El Camino que Sigue. No te desconectes. Bienvenidos. Levantamos un clamor por sanidad y redención.
En muchas culturas es común comparar la vida con un camino, una senda o un viaje. Todos cuantos emprendimos alguna vez un largo viaje, entendemos la validez de tal comparación, pues nos ayuda a ver la vida con propósito y dirección, a sentir que progresamos y que estamos llegando, no a cualquier parte, sino a un destino específico que deseamos alcanzar. Pero aun cuando no estemos muy seguros de a dónde nos llevará la vida, verla como un viaje puede ayudarnos. Hay días en que vamos por el camino de la vida a favor del viento, bajo cielos despejados y por senderos bien pavimentados y delineados. Otras veces vamos contra el viento, en la oscuridad y por una senda llena de baches, desvíos y obstáculos. El camino de la vida nunca es completamente fácil de transitar. Es un gusto poder saludarte y darte la más cordial bienvenida. Dispón de tu corazón para este tiempo, para lo que Dios tiene que hablarnos esta mañana. Bienvenido, de verdad bienvenido. Y como te digo siempre, si es la primera vez, mucho más bienvenido. Nos da mucho gusto tener a gente nueva conectándose por primera vez. Así que dispón de tu corazón para tener este tiempo de lo que Dios quiere hablarnos. Estamos en esta serie, El Camino que Sigue. Y realmente, cuando estamos en momentos de incertidumbre, como estos tiempos, sí nos preguntamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para mí? ¿Qué es lo que sigue en mi vida? En las diferentes áreas de mi vida donde se ve con mucha incertidumbre. Y en estos momentos difíciles yo estoy convencido que hay un camino por delante. Aún en medio de estas grandes incertidumbres, sí hay un camino por delante. Por eso te decía yo, no permitas que lo que no sabes que pasará te robe lo que sí puedes hacer. Es decir, no centrar nuestra atención en lo incierto, en lo que no sabemos que pasará. Eso no está bajo nuestro control. Eso escapa de nuestro control. Sin embargo, si no nos enfocamos en eso, podemos enfocarnos en aquello que realmente podemos hacer y hacia ahí encaminarnos para saber qué sigue en nuestras vidas. Y de eso te quiero hablar esta mañana. Y en la Biblia está el ejemplo de la vida de un hombre, la vida de Job. La vida de Job representa un caso muy ejemplar de alguien que pudo saber con certeza qué seguía en su vida en medio de una gran incertidumbre, de una gran pérdida, de un gran dolor que él tuvo que pasar. Y nos ayuda mucho. Y vamos a empezar allí en Job 1:1. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. El autor de este libro, el autor de Job, quiso resaltar el carácter. En la versión textual dice: hombre intachable, de absoluta integridad, varón perfecto y honrado. Absoluta integridad, un hombre de una sola pieza, apartado del mal y que temía a Dios. Realmente este es un carácter espiritual. Continuamos en el verso 2 y 3 y dice: tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Resaltando el carácter espiritual, también resalta que era el hombre más rico del oriente. Me impresiona muchísimo esto, porque muchas veces en el contexto de nuestra cultura y de nuestros pensamientos, es difícil ligar a un hombre íntegro, a un hombre recto que teme a Dios y que a la par de eso sea muy rico.
Es decir, que la riqueza no está peleado con honrar a Dios. No, y si temía a Dios y si era íntegro, también esto no significa que el tener riqueza material signifique que haya mucho pecado en la vida de una persona, como lo vemos aquí en la vida de Job. Continúa describiendo su carácter y dice: sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Aquí también hay otro rasgo del carácter espiritual de Job que se transmitió hacia sus hijos. En una cultura donde las mujeres no tenían mucho valor, vemos cómo estos hijos varones tenían en consideración a sus hermanas mujeres. Y eso no es más que la transmisión del carácter espiritual de su padre de Job y que ellos podían vivir y podían practicar. Luego continuamos en el verso 5. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Los rasgos del carácter espiritual de Job estaban determinados por esto que acabamos de leer. Pero aún más, era un líder espiritual de su casa, porque no solamente se aseguraba de su propia vida, sino además dice que Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Y además dice que esto era una costumbre cotidiana. Y no era que sus hijos fueran perversos, sino más bien dice que él se aseguraba que no hayan cometido pecado sin intención, maldecido a Dios en su corazón. Nos habla de este liderazgo espiritual que Job tenía en su casa. Y dice que era una práctica cotidiana, es decir, Job vivía su fe continuamente. Era un estilo de vida que él tenía. No lo hacía de manera ocasional. Y de pronto, como de manera repentina, pasa de esta narración, de esta escena aquí en la tierra, a una escena en el cielo. Y fíjate cómo lo dice aquí en el verso 6 y 7. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Esta parte ilustra mucho que Satanás no es como nos los han representado algunas veces en las películas, ¿no? Ahí un ser con cuernitos, con una cola, y luego de manera coloquial decimos: es que Satanás metió su cola. No, esta es una expresión coloquial, pero que no es válida en términos espirituales. Tampoco que Satanás está allá en el infierno, porque dice claramente que le respondió a Dios: vengo de recorrer toda la tierra. Él está recorriendo toda la tierra, él está viendo y fijándose la forma en que vivimos cada uno de nosotros en todos los tiempos. Y fíjate cómo continúa en el verso 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Esto que leímos en el verso 1, que narra el carácter íntegro de Job, Dios lo respaldó. En otras palabras, Dios resalta el carácter espiritual de Job. No pasa desapercibido lo que nosotros vivimos por Dios. Dios no lo pasa por alto. Todo lo tenía presente de la vida de Job. Porque muchas veces nosotros nos sentimos como
no tiene caso ser recto, nadie lo ve. ¿A quién le importa si yo vivo de tal o de cual manera? Pero realmente a Dios sí le importa y aprecia tanto cada aspecto íntegro que hay en nuestro carácter. A Dios sí le importa porque lo resaltó delante de Satanás. Y continúa aquí en el verso 9 y 11. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Hay puntos muy importantes que resaltar aquí. Así como para Dios no pasa desapercibido nuestra vida, así también para Satanás. Satanás también sabía, pero no lo hace apreciando como lo hace Dios, sino lo hace acusando. Y este verso es la primera parte central dentro de esta discusión, dentro de esta exposición. Y hay varias cosas que me sorprenden. Satanás lleva argumentos delante de Dios y tiene una tesis, tiene una teoría como que demostrar. Y en otras palabras, lo que le está diciendo es: cualquier persona te es fiel si tú lo bendices. Eso es lo que Satanás piensa. Cualquier persona te es fiel. Tú has bendecido las obras de tus manos, las obras de sus manos. No por nada Job te es fiel. Y otro argumento que tiene es imposible amar a Dios por Dios mismo. Solo se le ama por lo que Él puede darnos. Es decir, lo que Satanás está diciendo: Job te ama por todas las bendiciones que tú le has dado, pero Él no te ama por ti mismo. Él no te ama. Sus motivos no son puros, no son solo porque tú eres Dios, por tu ser creador. No, Él te ama de manera condicional. Y el último argumento es: nadie puede serte fiel, Dios, si tú no tienes bendiciones. O nadie puede serle fiel a Dios si no tiene sus bendiciones. Esos son los argumentos que Satanás plantea delante de Dios. Por eso en el verso 11 dice: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Si tú le quitas a Job las bendiciones, si tú le quitas a Job las posesiones, Él no te va a ser fiel, porque los motivos de amarte, dice Satanás, no son motivos puros. Es imposible que alguien pueda amarte si le quitas las bendiciones. Y cuando Dios escucha esto, sucede esto otro. Sucede esto otro que está aquí en el verso 12. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Muy bien, le contestó el Señor, le contestó Dios. Todas sus posesiones están en tus manos. Solamente una condición: no le pongas la mano encima. Lamentablemente, hermanos, las estrategias de Satanás en muchos de los casos, en muchas de nuestras vidas, ha funcionado esa estrategia. Lamentablemente, esta hipótesis que él plantea aquí, estas estrategias, han sido verdaderas para muchos de nosotros. Cuando nos ha quitado las bendiciones, realmente ha afectado nuestra fe.
Y esa es una de las estrategias que más utiliza Satanás para afectarnos aún más en estos momentos de incertidumbre. Él lo que quiere hacer es robar nuestra fe, robar nuestra confianza. Aún en este mundo materialista, este ataque sigue siendo uno de los más comunes. Y lamentablemente, muchos hemos caído. Porque si te das cuenta en la Escritura, Dios lo concedió, pero no necesariamente esto que concedió, eso que permitió, Él lo aprueba. Porque si Job, cuando sufrió esta pérdida que ahorita vamos a ver, él no culpó a Dios. Él ni siquiera sabía de este encuentro que había existido aquí en el cielo. Él no sabía por qué le pasó todo esto. De hecho, si tú estudias de manera profunda el libro, te vas a dar cuenta de sus argumentos y cómo después sus amigos utilizaron como esta forma de pensar tradicional, común, de que si a alguien le pasa algo, realmente es porque es culpable. Y en el caso de Job no, en el caso de Job no. Y fíjate cómo Dios concede esto, y te digo que si lo concede, no necesariamente lo aprueba. Solamente le dijo, no le pongas la mano encima, métete con sus bienes, pero no te metas con él. Pregunta, ¿será que Dios nos entrega a Satanás de vez en cuando para probarnos? Porque tal parece que esto es lo que dice esta escritura. Pero la respuesta es no. La respuesta es no. En 1 Corintios 10:13, Pablo enseña de que Dios no nos dejará pasar por pruebas que no sean humanamente soportables. Y de acuerdo a este pasaje, Dios nos permite pasar por ciertas pruebas porque Él cree que podemos vencerlas. Si tomamos ese mismo principio y esa forma de pensar de Dios, Él sabía que Job podía superar este momento difícil. Y entonces Satanás actúa de acuerdo a lo que Dios le ha permitido. Pero llegamos aquí al verso 16 cuando él actúa. Dice, no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, pero solo yo pude escapar para venir a contárselo. Ya antes le habían dicho de que el viento había matado a los camellos, pero aquí en el verso 16 sucede algo muy, muy sorprendente. Dice que del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas. Ya no fue un fenómeno natural de la tierra, sino que del cielo. ¿Qué acaso Dios envió este fuego para calcinar a las ovejas de Job? ¿Qué acaso Dios? Algo bien sorprendente que pasa es que cómo Satanás se mete con las cosas, con el poder que Dios tiene y cómo puede manipularlos. Estaba estudiando esta escritura y realmente dice eso, cómo Satanás puede manipular esto. Así como lo hizo con Jesús en el desierto, probándolo contra las mismas escrituras, así como él utilizó este fuego del cielo para decir, mira cómo Dios está ahí, como si fue Dios, cuando en realidad no era Dios, cuando en realidad era Él. Y Job aquí tuvo una gran pérdida, pero no termina ahí. Dice luego en el verso 18 y 19, no había terminado de hablar de este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos,
cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Job tiene un carácter íntegro. Job ama a Dios. Job teme a Dios. Job respeta a Dios. Job ha sido un padre ejemplar. Job ha llevado el liderazgo espiritual de su casa. Y esto no ha pasado desapercibido de Dios, pero tampoco ha pasado desapercibido para Satanás. Y a veces pensamos, ¿qué de culpa tiene Job? ¿Qué culpa tiene de que alguien más pueda tentarlo y estar viéndolo ahí, si él solamente se dedica a estar bien, a vivir bien, a respetar a Dios, a amar a Dios? Y la respuesta es, no es nada culpable. No es nada culpable. Pero tenemos que saber algo, que cada uno de nosotros vivimos dentro de una lucha espiritual, de cada momento. Realmente fue un momento de gran pérdida para Job, porque si se meten con tus bienes tal vez te duele, pero cuando se meten con tus hijos, aún me asombra mucho cómo en esta cultura los hijos eran como parte de las posesiones. Pero no puedes comparar a una oveja, a unos camellos con unos hijos. Y si tú eres padre, tú lo vas a entender mucho mejor. Perder a tus hijos es perder parte de ti mismo. Y Job pasó por ese momento de gran dolor. ¿Qué pasaría por su mente en este momento? ¿Qué pasaría por su corazón? Pues había un momento de gran incertidumbre. Por eso te digo nuevamente, no permitas que lo que no sabes que pasará te robe lo que sí puedes hacer. Y eso fue lo que Job hizo. Que su vida, él no dejó que la incertidumbre determinara este periodo de su vida, porque fíjate qué pasó después. Dice en Job 1:20, al llegar a este punto, cuando le dan todas esas malas noticias, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Lo que hizo Job fue prácticas de lamento, prácticas de dolor que se tenía en esta cultura. Rasgarse las vestiduras, rasurarse la cabeza, eran prácticas de alguien que estaba atormentado, de alguien que estaba dolido, de alguien que verdaderamente estaba sufriendo. Pero luego dice que se dejó caer al suelo en actitud de adoración. La NTV dice se postró en el suelo para adorar. La Reina Valera contemporánea dice y con el rostro en tierra adoró al Señor. ¡Guau! Impresionante. Adorar a Dios en este momento de mucha pérdida y de mucho dolor. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Y te repito, Job no sabía de esto que había pasado en el cielo. Él solamente es una víctima más de los engaños de Satanás, una víctima más de el acusador. Pero algo que me sorprende es que los argumentos de Satanás fueron tirados por tierra, fueron desechados. Él dijo, es imposible que alguien te ame, Dios, por lo que tú eres.
Todos te aman por lo que tú puedes bendecirlos. Y este argumento, en este momento, fue tirado por tierra. No era cierto, porque Job, a pesar de la pérdida y de dolor, él siguió amando a Dios. Aún su segundo argumento, que no se puede ser fiel a Dios si no tenemos sus bendiciones. Y también este argumento fue desechado porque Job siguió siendo fiel. ¿Qué sigue? ¿Qué siguió para Job aquí? Había muchas cosas donde él no tenía una explicación, donde él no tenía el control. Por eso te digo que no dejes que lo que no sabes, no dejes que la incertidumbre te quite de hacer de aquello que sí sabes. Y lo que Job sí sabía era que Dios es Dios, que Dios cumple lo que promete. Tenía mucho dolor, tenía muchos sentimientos encontrados. Era un momento de gran pérdida, pero él siguió siendo fiel a Dios. Pregunta: ¿puede alguien adorar a Dios después de lo que le ha pasado a Job? ¿Puede alguien seguir amando a Dios, siéndole fiel en medio de esta gran pérdida? Realmente esto no es algo común. Y mira después cuál fue su oración en el verso 21. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se necesita, hermano, para responder así, para orar así? ¿Qué se necesita? Realmente esto impactó mucho mi corazón y mi carácter. Realmente, te soy honesto, yo no podría. Si tú me preguntas, ¿tú lo harías? Realmente es muy difícil. ¿Qué se necesita? Realmente se necesita una fe, y una fe aplicada a la práctica que te da una verdadera confianza, una verdadera certeza de que en los momentos más difíciles Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, que se puede seguir confiando en Él, porque todo Job lo centró en Dios. Él dijo: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Él no se lamentó diciendo: mira todo lo que perdí, todo el esfuerzo que me costó conseguirlo, todo el fruto de mi trabajo y de mi cansancio. No, él no se lo atribuyó a él se lo atribuyó a Dios. También dijo una realidad: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. Él sabía la realidad de cómo había venido a este mundo, pero también de cómo iba a partir. Y esto es algo que muchas veces nosotros perdemos la noción de la realidad. Y realmente muchos seguimos viviendo solo para este mundo, solo para esta tierra. Y así como te lo digo, solo para esta tierra, porque sí vivimos acá, sí vivimos para acá, pero no vivimos solo para acá. O no debería, para los que somos seguidores de Jesús y temerosos de Dios. Pero Job sí lo tenía claro. Y por último, bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué fe, qué confianza! También me asombra mucho que Job no se hizo las preguntas que muchas veces tú y yo nos hemos hecho, o que probablemente has escuchado. Job no se preguntó: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? O no se preguntó: ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué ahora? No,
o no dijo lo que a veces decimos. Yo creo que Dios se ha ensañado conmigo. Yo creo que a Dios ya se le pasó la mano contra mí. Job no dijo eso. Y como te digo, Dios no era el responsable de esto. Quien acusó a Job delante de Dios con estos argumentos, con estas artimañas, fue Satanás. Y los argumentos eran: es imposible que alguien te siga siendo fiel si tú no lo bendices. Si tú no lo bendices. Y como te repito, lamentablemente en algunos de nosotros eso en muchos casos se ha vuelto una realidad. Y muchos han abandonado su fe, se han ido de la iglesia y no han dejado o no se han permitido experimentar esto grande que podemos tener al lado de Dios dentro de su plan. Dentro de su plan. Para terminar, y hoy lo vamos a dejar hasta aquí, le vamos a continuar el próximo domingo, pero para terminar lo de hoy, en Job 1:22, leemos y dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job no le echó la culpa a Dios y Dios no tenía la culpa. En todo caso, a quien debía de culpar es a Satanás. Satanás se metió contra los bienes de Job. Satanás se metió contra los hijos de Job. Pero había algo que Satanás no podía tocar de Job. ¿Sabes qué es? Su fe y su amor a Dios. Eso no podía tocarlo. Eso correspondía únicamente a Job. ¿Qué sigue? ¿Qué siguió para Job, hermanos, en este momento de tanta incertidumbre? ¿Qué siguió? Siguió su fidelidad, siguió su fe, siguió su vida íntegra. Y seguir con fe no significa no sentir dolor. Sentir esta vida de fe y de confianza, permanecer en ello, no significa no tener incertidumbre en nuestras vidas, porque Él sí los tuvo. Pero esto significó para Él seguirle fiel, amándolo, a pesar de estas circunstancias en contra. A manera de conclusión, cuando pasemos por pruebas, tengamos la confianza de que Dios las permite, porque Él cree que nosotros podemos vencer, así como Job las venció. Segundo, no nos desanimemos por las pruebas. Aunque duelan en el momento, Dios tiene un plan y busquemos descubrir cuál es. Pero lo que es un hecho es que muchas veces su plan es para fortalecer nuestra fe. Eso es lo que yo quiero quedarme, eso es lo que sigue. Que muchas veces, todas las veces, el plan de Dios al pasar por pruebas es que Él quiere fortalecer nuestra fe. Y algunos, por renunciar a nuestra fe, nos hemos perdido de este plan impresionante que Dios ha elaborado para fortalecer nuestra fe y para seguir en este camino. ¿Qué sigue para nuestra vida? ¿Cuál es el camino que sigue para ti y para mí? No depende de Satanás. Depende de ti y depende de mí. Yo te animaría a seguir fiel, a seguir confiando en Dios. La siguiente semana le vamos a continuar. Solamente te dejo el desafío de esta semana, que podamos reflexionar. ¿Cómo fue tu reacción con respecto a Dios la última vez que pasaste por una prueba? Reflexiona, analiza, recuerda cómo fue tu reacción. Y si hay mucho que reflexionar y si hay mucho que cambiar, hagámoslo ahora. Segundo, ¿lo buscaste más en oración y en ayuno tal vez?
o dejaste de orar, o te apartaste de la iglesia, o aún ahora mismo, ¿cómo estás? Aún ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu fe? ¿Cómo ha sido tu confianza? Yo no sé por qué pruebas estés pasando. Y preguntémonos, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue para ti? ¿Amar a Dios por lo que Dios es o solamente por lo que Él puede darnos? Preguntémonos de manera muy, muy profunda. Vamos a terminar orando. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el ejemplo de la vida de Job, Dios. Padre, de alguien que en momentos de gran incertidumbre, de gran pérdida y de gran dolor, tenía la certeza de que seguía en su vida. Yo quiero, Padre, que cada uno de nosotros podamos tomar este ejemplo, que realmente es bastante radical, bastante desafiante, de veras, para mi propia vida. Yo me siento muy desafiado, pero que así como Él, que tuvo la certeza de saber que seguía para su vida, así sea para nosotros, Dios. Que el camino que nos queda por seguir es que sea un camino de fidelidad, que sea un camino de confianza, que sea un camino de aferrarnos a ti, para tu gloria y para tu honra. Aún es el camino que Jesús nos enseñó. Gracias por este gran ejemplo. Queremos imitarlo. Muchas gracias. Dejo todo en tus manos. A través de Cristo te oramos. Amén. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, Romeo, por la clase. Fue muy especial el mensaje. Ayudó mucho a mi corazón para amar a Dios incondicionalmente. Sí, sin duda Dios nos ama de manera muy incondicional en todo tiempo y en todo momento. Yo reconozco que muchas veces yo no he sido así. Cuando hay pérdidas, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay encierro, ¿no? Mi corazón se inclina más a mirar lo que no tengo, lo que no puedo hacer, lo que he perdido. Y en ese momento no estoy glorificando a Dios. Cuando Él muchas veces me ama de manera muy cercana, de manera muy poderosa, de manera muy incondicional. Y hoy aprendí que debo ser así. Amar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Muchas gracias. Sí, amigo que nos acompañas y que nos estás viendo por este medio, te invitamos a que puedas conocer a un Dios poderoso, a un Dios de poder. Y también quiero dejarte unos mensajes. En breves minutos, toda la iglesia vamos a estar participando del cuerpo y de la sangre de Jesús. También el día miércoles seguimos con nuestra serie Renovados a las 8 de la noche. No te lo pierdas, te invitamos a que nos puedas acompañar. El día viernes, los matrimonios, tenemos una cita a las 8:30 con el tema Más que Romance. No te lo pierdas. El día sábado tenemos a las 6 de la mañana nuestro tiempo de oración por iglesia. Muchas gracias, que tengas un excelente domingo. También te seguimos invitando que te sigas conectando por las diferentes redes sociales que son Instagram, YouTube y Facebook. Sigue conectado. Hasta pronto.